Vamos a entrar ya de lleno en la materia con la ponencia Impacto de la inteligencia artificial en el tejido empresarial, un asunto que para nuestras cooperativas es importante conocer para evitar sorpresas en el camino tecnológico. La exposición correrá a cargo de Luis Merino, catedrático, profesor titular en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide y director del Laboratorio de Robótica de Servicios en la citada institución académica, donde realiza investigaciones en localización y navegación de robots, sistemas multirobot y robótica social, liderando proyectos nacionales e internacionales sobre estos asuntos. Les dejo con él. Muchas gracias. Bueno, voy a traer aquí a alguna gente del laboratorio. Como ha dicho, muchísimas gracias por la invitación a la jornada. Mi nombre es Luis Merino, soy catedrático en la UPO y donde también tengo el honor desde hace un año y medio de dirigir su Escuela Politécnica Superior, donde formamos a los ingenieros e ingenieras allí. Y codirijo un grupo de robótica. Y en la charla, vamos a hablar del impacto de la IA en el tejido empresarial. Yo vengo de la academia. Alguien podría preguntar, oye, ¿por qué alguien de la academia va a hablar del impacto en el tejido empresarial? Lo que quería comentar es experiencias que hemos tenido desde la universidad en colaboración con empresas para la aplicación de la inteligencia artificial. Pondré ejemplos de donde creo, además, que inteligencia artificial y robotización puede ayudar en el sector agroalimentario, que es el que nos ocupa aquí, al final, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea. Pero antes de nada, quería empezar un poco con definiciones, porque se habla mucho de IA y al final realmente se mezclan muchos conceptos. No sé si sabréis, pero tenemos desde el 2024 nuestra ley de inteligencia artificial a nivel europeo, donde precisamente viene una definición de inteligencia artificial que no voy a entrar, pero que quizá comentar un poco los elementos fundamentales. Como se habla ahí, un sistema de inteligencia artificial es una máquina que tiene algún grado de autonomía, es decir, que hace algunas cosas solo o en donde la intervención humana es reducida, porque eso es lo que queremos, que hagan cosas por nosotros. ¿Cómo hacen esas cosas? Pues bueno, tendrán unos objetivos, explícitos e implícitos, y lo que hacen es, con la información que tienen, con los datos, pueden o bien dar predicciones, se ha hablado aquí de, por ejemplo, predicciones de cosecha, contenidos, la nueva IA generativa, te genera películas, te genera vídeos, te genera imágenes, recomendaciones, todo el mundo que use Spotify, que use Netflix, que use cualquiera, le recomiendan cosas automáticamente, o lo que nos va a ocupar más hoy es decisiones autónomas. Importante, la IA puede operar en el mundo virtual o el mundo digital, pero también vamos a hablar hoy mucho del mundo físico, donde intervendría la robótica. Y dentro de la inteligencia artificial hay muchos tipos de subdisciplinas, porque muchas veces se mezclan. La que ha llevado a la revolución un poco desde el 2012, lo que se llama el momento AlexNet, es el aprendizaje automático, el machine learning, con la cantidad de datos que tenemos y el aumento en la capacidad de cómputo, estamos empezando a poder hacer cosas que antes no se podían hacer. Por cierto, cuando se habla de inteligencia es hacer cosas que no sean triviales, que pensamos que suponen una inteligencia. A lo mejor resulta que no suponen tantas, pero los sistemas de inteligencia artificial hacen cosas que asumíamos que antes solo lo podíamos hacer las personas. Por ejemplo, jugar al ajedrez mejor que el campeón del mundo, ¿no? Y dentro de la inteligencia artificial, no solo todo es el machine learning. Se lleva utilizando inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Los sistemas expertos, los sistemas que usan razonamiento sobre conocimiento, búsqueda, optimización y, por supuesto, la robótica, que es cuando aplicamos la inteligencia artificial en el mundo físico. Hay un documento que simplemente lo quería comentar aquí, por si quien no lo conozca, que es precisamente un reporte que se llama La inteligencia artificial para el sector agroalimentario, que se hizo para el Parlamento Europeo en el 2023, donde podéis encontrar un poco todo esto, pero al final los sistemas de inteligencia artificial lo que son es sistemas que utilizando aprendizaje, razonamiento, etcétera, percibiendo el entorno, operan autónomamente en él. Cuando ese entorno es digital, pues estaremos hablando de sistemas tipo software, pero cuando el mundo es el mundo físico, pues normalmente tenemos la robótica de automatización inteligente, que se llama, ¿vale? Y quería poner algunos ejemplos de trabajos que hemos hecho en la universidad con empresas, no directamente en el sector agroalimentario, pero que veremos que se pueden trasladar a ello. Por ejemplo, quería comentaros un proyecto que tenemos con la empresa Cobra, no sé si ya conocéis cuál es la empresa Cobra, sobre el mantenimiento predictivo, que es una de las típicas aplicaciones donde ya está impactando en la empresa de la inteligencia artificial, que es, el proyecto se llama EUFEW Predictive y es para el mantenimiento predictivo de plantas fotovoltaicas. Simplificando mucho una planta fotovoltaica, tenemos un conjunto de paneles, esos paneles generan energía, corriente continua, que va a unos inversores, esos inversores lo convierten en corriente alterna, que se mete en la red eléctrica general. Por cierto, este proyecto está financiado por la empresa en colaboración con CTA aquí en Andalucía y con el CDT a nivel nacional. La historia de las plantas fotovoltaicas que empiezan a ser muy grandes. Nosotros aquí estamos colaborando con varias plantas de 50 megavatios, que no son de las grandes del todo, prefiero una planta de 50 megavatios
puede tener 150.000 módulos fotovoltaicos que hay que mantener, que hay que limpiar, que hay que sustituir, etc. Pero imaginaos, hay plantas de 500 megavatios, como por ejemplo en Mula, en Murcia, que es, imaginad la extensión que puede tener. Mantener esto se puede hacer, pues bueno, tú tienes tu plan de trabajo y lo que haces es hacerlo a fuerza bruta y limpias todo el año un plan, el que sea. Pero lo normal es usar los métodos nuevos de inteligencia artificial para hacer un mantenimiento predictivo inteligente. Que básicamente, y esto se puede aplicar a muchas industrias. Yo quería poner este ejemplo, pero esto se puede aplicar a muchas otras. Y es que en base a tus datos históricos, tú puedes hacer, por ejemplo, modelos de tu sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos un modelo que modelamos lo que, dadas las condiciones meteorológicas, dado el día del año, dada la posición, por tanto, del sol y dada la orientación del panel, podemos predecir qué energía tenía que dar ese panel. Y ese panel luego lo puedo, con mis datos de mi SCADA o de mi sistema de control o los datos que esté midiendo en ese momento, puedo comparar mi modelo con lo que está pasando realmente. Y si hay una diferencia, eso puede ser indicativo de que hay una baja de rendimiento, de que hay un fallo, etc. Y con eso yo podemos crear modelos de inteligencia artificial que se anticipen a esos fallos o los detecten, e incluso podemos hacer modelos que, usando lo que se llama razonamiento causal, incluso identifiquen cuáles son las razones. Por ejemplo, tú puedes poner distintas situaciones, por ejemplo, que puede ser que haya crecido la vegetación y esté tapando un panel. Puede ser que se haya bloqueado el seguidor del panel. Pueden pasar muchas cosas. Este tipo de mantenimiento predictivo, cualquiera de vuestras, digamos, empresas en las que tengáis datos, es la típica aplicación, una de las primeras aplicaciones que se puede hacer. Es usar los modelos nuevos que en base a datos permiten obtener este tipo de modelos que digo aquí para optimizar la producción, para predecir fallos, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que ocurre es que no tenéis los sensores para ello. Entonces ahí es donde puede entrar también la robótica, ¿no? Porque los robots los podemos usar, como estos que veis aquí, para trasladar sensores a donde yo quiero. Y quería comentaros otro ejemplo también con la misma empresa, en este caso financiado por Red.es, que es el proyecto Termosolia. En este proyecto Termosolia era sobre plantas termosolares. Plantas termosolares son como aquí tenemos Solúcar, que es de torre, pero hay muchas otras que son con cilindro parabólicas, que lo que hacen es calentar un aceite reflejando la luz del sol. Ese aceite calienta a su vez agua y ese agua lo que hace es mover una turbina. Nada muy nuevo. El problema de ese aceite es que es un líquido que está a muchísimos grados, cerca de 400 grados. Es contaminante y además se incendia, como habréis visto por aquí. Y entonces la empresa lo que quería es, oye, yo necesito intentar predecir cuándo esto puede ocurrir para intervenir antes de que ocurra, porque esto es mucho dinero, ¿eh? Y para ello lo que se dieron cuenta es que los suboperarios lo hacían visualmente. Vigilaban, iban dando vueltas por la operativa y miraban que había un precursor que era estas fuguitas que veis aquí, que eso ocurría tiempo antes de que se rompiese. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues a día de hoy, esto lo comento aquí porque esto se puede aplicar en muchas otras cosas. Hay modelos de percepción basados en visión por computador que es bastante factible detectar los elementos de interés y luego aplicar un modelo que vea si hay fallos en ese elemento de interés. Por ejemplo, aquí podéis ver, esto es, y además, de nuevo la robótica, es muy fácil programar un dron que haga unas rutas concretas, se le puede entrenar, nosotros habíamos entrenado una red tipo YOLO, que además es algo que os podéis descargar, ¿no? Y se puede entrenar bastante fácil para lo que es la detección de los elementos que de interés allí, los espejos, las rótulas, etc. Y luego modelos específicos que hemos entrenado nosotros que permiten detectar esas fugas, de forma que ellos podrían intervenir antes de que ocurra la rotura, antes de que tengan que gastarse cientos de miles de euros en el incendio o en descontaminar la zona, porque ese líquido en este caso es contaminante. O, por ejemplo, es muy sencillo programar rutas de los drones, en este caso para también ver la geometría de estas rótulas, porque cuando están a punto de gripar se nota que hay tensiones y también, de nuevo, la idea es, de forma preventiva, usando la combinación de modelos de Machine Learning con la robótica, anticiparse a los posibles fallos. ¿De acuerdo? Así que eso es una de las... Si tenéis datos o si queréis coger datos, podéis usar robots para ello y lo podéis usar para lo que se llama el mantenimiento predictivo. Otro elemento del impacto en las empresas es también proteger a los trabajadores. Por ejemplo, esto quiero poneros un ejemplo de otro proyecto que hicimos con Aguas de Barcelona, en una empresa que se llama IDMine, que es hacer robots para la inspección de alcantarillas. Mirad, en Barcelona, esto lo probamos en Barcelona, pero aquí en Sevilla, hay más de 1.500 kilómetros de alcantarillas. Las alcantarillas hay que inspeccionar si están bien y si fallan y si están atascadas, etcétera, hay que limpiarlas. Y os podéis imaginar que ese trabajo no es un trabajo, primero no es muy agradable, pero es que además es peligroso. Es peligroso porque en este tipo de túneles donde veis aquí se acumulan gases. Los operadores tienen que ir siempre con detectores de gases porque les puede pasar algo, se pueden quedar en el sitio, etcétera. Bueno, pues la idea era decir, oye, ¿por qué no ponemos un robot para ese trabajo penoso? Y podéis encontrar muchos también, seguro que en el sector agroalimentario, lo derivemos en parte al robot. En este caso el robot era semiautónomo. El operario de ADC fuera lo manejaba, pero manejaba simplemente diciéndole avanza o retrocede, y el robot se encargaba de no chocarse contra nada. Y con capacidades de nuevo de inteligencia artificial,
teníamos capacidades de inspección automática. El robot iba directamente por ahí, iba levantando sus mapas en 3D y éramos capaces de detectar, por ejemplo, pues cuando ocurrían situaciones como esta, en la que, oye, aquí está atascado, ahora sí entran los operarios, que es lo que son buenos, es lo que los robots todavía no podemos hacer, que es desatascar aquello, además lo hacen con unas máquinas tremendas. Pero lo que es la inspección se puede hacer sin que el operario tenga que intervenir. Y es más, es bastante sencillo, esto decíamos una reconstrucción 3D y tal, pero es muy sencillo entrenar un sistema, por ejemplo, estos son imágenes del robot también, y es muy sencillo a día de hoy, incluso a nivel usuario, ponerle imágenes de lo que es una alcantarilla atascada y de lo que es una alcantarilla libre y el sistema lo aprende. De hecho, lo que estáis viendo aquí, cada vez que aparece en rojo es que el robot cree que está atascado. Vamos, y es relativamente sencillo, nosotros visualmente lo vemos, lo vais a ver. Repito, es un sitio bastante interesante, por cierto, aquí hemos estado nosotros programando y tal, pero bueno, veis que en rojo, pues cuando se está atascado lo detecta fácil, y esto lo hemos entrenado con no muchas imágenes, un sistema de inteligencia artificial para ello. Mismo tipo de cosas, misma tecnología aplicada a otro problema, en este caso un proyecto con Naturgy. No sé si sabéis que los cables de media tensión de la mayoría de las ciudades van en túneles ahora, y entonces tienen el mismo problema. Tienen que detectar fallos en esos cables, por ejemplo, rupturas basadas, se puede pasar en infrarrojo, pero de nuevo los operarios están sometidos a un peligro. De hecho, esos túneles son peores porque las alcantarillas se pueden ventilar. Las alcantarillas tienen por normativa, cada X metros hay una boca de alcantarilla. En estos túneles donde estuvimos son túneles que pueden tener 1 kilómetro o 2 kilómetros sin casi ventilación, lo cual es un peligro enorme. Y lo que hicimos es lo mismo. Se puede poner un robot, en este caso tenía dos funciones. Hacer inspección automática de esos túneles de los cables de media tensión que podéis ver por aquí, o acompañar a un operario y hacer de relay de comunicaciones, por si pudiese pasar algo, ¿vale? Y en este caso, de nuevo, la idea es robots que no solo hacen tareas que pueden ser más óptimas, sino que también pueden mejorar las condiciones de trabajo de los operarios, porque los operarios no dejan de estar aquí, sino que están fuera del túnel manejando el robot, ¿no? De hecho, bueno, sí teníamos aquí una galería de teleoperación donde se veía, bueno, pues lo que podía hacer el sistema. Los ejemplos que he puesto hasta ahora son de sistemas en los que queremos que las personas no estén, pero una cosa que está muy en boga ahora y que también empezará a pasar y que probablemente sea la primera solución que tengamos de robótica en el sector agri-food es sistemas que colaboran con personas. Este proyecto, aunque no sea en el sector agri-food, esto lo hicimos con la empresa Tintas Rovialas, que es la empresa de pinturas más grande de Portugal. La forma de hacer pintura es la siguiente. Estos operarios lo que iban es, llegaba una orden y lo que tienen que es que mezclar unos materiales en un orden muy concreto y con unos pesos muy concretos. Problema, primero que eso lo hacían con había un carrito por aquí, se lo hacían con un carrito como del IKEA y lo hacían a mano, con lo cual problemas de trazabilidad y todo eso eran muy importantes. Pero es que además, si veis, el operador tiene que ir con las mascarillas. Estos sistemas todas estas mezclas son tóxicas. Así que lo que hicimos aquí es, oye, vamos a poner un robot aquí que se encargue de mover las cosas en logística, pero la empresa tiene una restricción. No queremos cambiar nada de nuestra fábrica. No queremos meter ni balizamiento, ni temas automáticos, ni nada. Así que tuvimos que hacer un robot que fuese capaz de operar una empresa ya existente sin interferir con nada alrededor. Y lo que hacíamos es que colaborase con la persona en las cosas que las personas somos buenos, que es la manipulación diestra. La persona es la que abría los grifos y poco más. Pero redujimos más de un 80% el tiempo que los trabajadores estaban expuestos a la zona tóxica, ¿vale? Y a día de hoy es factible, en cierto tipo de empresas, poner robots a navegar autónomamente y hacer estas labores logísticas allí. Y mirad, quería comentaros un proyecto que quizás aleja un poquito, que tiene que ver con algunas cosas que ha nombrado, por ejemplo, el consejero. Un proyecto que estamos también, y que tiene que ver con las nuevas capacidades que la inteligencia artificial está haciendo, que tenemos con Honda en Japón. De hecho, estamos colaborando con su empresa de investigación en Tokio. Honda es una empresa que hace motores de coches, de motos, hace coches, hace motores de avión. Y sin embargo está muy interesado en lo que se llaman robots que sean capaces, robots sociales. Robots sociales son básicamente aquellos que son capaces de interactuar de forma natural con las personas, incluso detectando emociones de las personas y cosas así. ¿Vale? Aquí podéis ver un ejemplito del robot. ¿Qué es lo que hace la tecnología? Ahora empieza a ser bastante sencillo, es entender perfectamente a una persona bajo ciertas condiciones de ruido. ¿Ah? Tú le puedes hablar y le puedes hablar en lenguaje natural, pero es que el robot incluso puede estimar tu estado anímico, puede saber dónde estás mirando, puede saber cómo te comportas y responder en consecuencia. De hecho, en esta aplicación que veis aquí, que es un poco más tonta, lo único que hace es un cuentacuentos. Pero la forma, esto sí lo quería decir, todo esto con los nuevos sistemas de IA generativa, como LLM, es bastante sencillo que el robot tenga como improvise, no esté preprogramado. Puede contar esas historias que se las inventa sobre la marcha, como que digamos. Pero es que además,
tú puedes reconocer el audio de la persona y con sistemas existentes puedes reconocer incluso la emoción de la persona. Y en función de eso tú puedes, incluso el robot adapta su tono de voz, sus gestos, etcétera, ¿vale? Y esto que puede parecer una tontería, cada vez más una empresa de coches, cada vez más lo piensa que a lo mejor en el futuro en sus coches autónomos, pues tú te vas a relacionar con el coche de otra manera. No vas a estar conduciendo el coche, a lo mejor tienes que relacionarte así y todo lo que es la estimación del estado de las personas es importante. Solo quería comentar aquí otro sector donde va a impactar, que lo ha comentado el consejero, mucho la IA, es el sector de los cuidados, el sector médico también. Y tenemos un proyecto muy bonito que hemos empezado con Onda Research, pero aquí con el Virgen de Rocío aquí, en el que vamos a usar este robot precisamente. La robótica al final, una de sus labores es, oye, quitemos trabajos tediosos. Pues mirad, nosotros trabajamos con la planta de oncología pediátrica y con la Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer. Y una de las cosas del cáncer infantil que es interesante, que es positiva, es que el cáncer infantil tiene una tasa de supervivencia muy alta, de más del 85%. Pero los chavales sufren consecuencias cognitivas y psicológicas. Y resulta que tienes que tener una monitorización del nivel de ansiedad de esos chicos durante muchos meses después de su tratamiento, incluso años. Y eso es una tarea que a día de hoy hacen neuropsicólogos, como Macarena que veis aquí, pero es una tarea que tiene un componente tiene un componente que son simplemente cuestionarios, que es una cosa muy tediosa de hacer y que le quita una gran parte de su tiempo y no dedica su tiempo a lo que ella es experta. Bueno, pues a día de hoy, sistemas conversacionales como este que habéis visto, se pueden usar para eso. De hecho, en el proyecto lo que queremos es probar si el robot es capaz de hacer esos cuestionarios de ansiedad y quitar la parte tediosa de la neuropsicóloga y que la neuropsicóloga haga las labores que realmente ella es buena en esto, ¿vale? Con esto lo que quería decir es que en esto que se lo aplicamos aquí, se ha dicho antes, tipo chatbots, etcétera, para muchas aplicaciones en distintas empresas es algo que va a venir, ¿eh? Desde atención al cliente hasta pues, estimar, por ejemplo, qué es lo que prefiere alguien, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy a saltar esto un poquito por el tiempo, pero bueno, voy a ir hasta ahora he hablado un poco de los robots como sistemas que tú puedes llevar, te permiten llevar los sensores a un sitio para captar información. Pero lo que es más importante quizá o más interesante para el sector agrícola y ganadero es robots que puedan actuar en el ambiente. Y quería poneros otro proyecto que hemos participado en el que usamos drones como este que veis por aquí, robots terrestres para... Esto era una competición, con lo cual no dejan de ser prototipos, pero era para apagar incendios en edificios, ¿vale? Y para ello, nuestros robots que veis por aquí, no solo cargaban mantas ignífugas, sino que llevaban agua. Y éramos capaces de buscar los incendios autónomamente, detectar dónde estaban, controlar los vehículos y, por ejemplo, veréis aquí en esto, echar agua directamente. De hecho, en la competición te ganaba el que echaba más agua en los fuegos que tenía simulado. Por ejemplo, aquí estamos explorando una fachada, usábamos cámaras infrarrojas, usábamos LIDAR, detectábamos dónde estaba el fuego y una vez detectábamos dónde estaba el fuego, como digo, teníamos agua a bordo y echábamos agua ahí. Esto lo quería comentar aquí porque ya cada vez es más posible incluir manipuladores, no solo en robots terrestres, sino incluso en robots aéreos. Se puede empezar a hacer cosas, a tocar, a intervenir. En este caso, por ejemplo, imaginaos que en vez de echar agua pudiésemos echar un fitosanitario o lo que fuese, ¿vale? Pues este tipo de actuaciones cada vez son más posibles. Nosotros en este proyecto, pues lo que hacíamos en este caso es para luchar contra incendios simulados en edificios, pero el mismo tipo de tecnologías, pues imaginaos que se pueden aplicar a otro tipo de cosas. Y de hecho, para que veáis un poco temas que están pasando, hay gente que está usando este tipo de drones para pintar, limpiar, apagar incendios ya a niveles grandes, etcétera, ¿eh? Y empieza a haber compañías que usan este tipo de sistemas para eso. Y como decía, para ir acabando mi intervención, porque no sé, la verdad es que aquí no está el tiempo puesto, y entonces quería comentar un poco cómo esto lo podemos aplicar al sector que nos trae hoy aquí. ¿Ah? De nuevo, en ese informe que os comentaba, el de Artificial Intelligence in the Agri-Food Sector, del mayo del 2023, para el Parlamento Europeo, pues hablan en toda la cadena de valor, desde la selección de cultivos, la producción, el procesamiento después de la recolección, el mercado, cómo la inteligencia artificial puede afectar a distintas cosas, desde buscar la preferencia de los consumidores, diferenciar consumidores, ver, creo que se ha comentado aquí, desde también la selección genética, la genética también ha pegado un salto de gigante con el uso de la inteligencia artificial en la genética, etcétera. Yo me centraré un poco más en la parte de cómo podemos usar la automatización y la robótica en lo que es la producción, y os pondré algunos ejemplitos, pero también todo lo que es la logística, etcétera, pues se puede aplicar en lo que es la parte del procesamiento tras el cultivo. ¿Ah? En ese documento, lo recomendaría que no lo conozca, pues se hizo un estudio de en todas estas partes de la cadena de valor,
cómo los distintos métodos de inteligencia artificial existentes pueden y se prevé que puedan impactar. Es importante esto también, que creo que se ha comentado aquí, en ese mismo informe, pero vamos, creo que vosotros lo vais a saber mucho mejor que yo. Se ve cómo el empleo en la agricultura está decreciendo en toda Europa. Entre 2005 y 2020 pues, había un cierto decremento, en España no tanto como se ve por aquí, pero bueno, el empleo no está subiendo, está bajando en este sector. Y creo que se ha comentado, la edad está subiendo. Y entonces una forma, lo que sí es verdad que creemos que la robótica y la automatización puede ser parte de la ayuda en la solución. También sin reemplazar, a día de hoy los sistemas no están preparados para reemplazar, pero sí vais a ver algunos ejemplos que pueden ayudar. Por ejemplo, hace 3 semanas estuve en Australia, nosotros colaboramos allí con la Universidad Técnica de Sydney y también con la Universidad de Sydney, y Australia es un país enorme, con 27 millones de habitantes, pero un país enorme, mucho más grande que Europa. Su sector agrícola están claramente apostando por esto. Tenemos una colaboración con el profesor Sala Sucarié, que es esta persona que veis aquí, y ellos llevan ya tiempo intentando poner robots para distintos elementos. Fijaos, esto por ejemplo, vais a ver algunas cosas usando tecnologías iguales que la que usamos nosotros en el tema de la inspección de los campos solares. También para el ganado. Pero por ejemplo, en este vídeo lo que es un robot que en un campo de lechuga es capaz de, en primer lugar, ir inspeccionando el estado de crecimiento de las mismas, pero incluso también intervenir para eliminar, perdonad porque yo, en fin, no soy el mayor experto, lo que llamaríamos malas hierbas, los weeds, echando fitosanitarios. Y lo va haciendo, digamos, de forma precisa. Luego vais a ver por aquí, este robot que veis por ahí. Esto, fijaos, esto de nuevo son técnicas de imagen usando Machine Learning, tiene también para tomar samples y es capaz, como os digo, ahora veréis, pues aplicar de forma precisa y en los sitios que tienen que ser adecuados, pues los componentes químicos en este caso. Este otro ejemplo, que quería poner también por drones como esto es en Alemania, que también están apostando por ello. Quería poneros un ejemplo de cómo drones y robots en el tierra colaboran, en este caso, para la agricultura también de precisión. Por ejemplo, en el dron, bueno, ya veis, ese es el M300, nosotros tenemos aquí un M600, son drones de DJI, que la verdad que son unas máquinas impresionantes y a día de hoy, a nivel comercial, se pueden comprar y empresas que ofrecen el servicio, te pueden dar información muy precisa desde el aire. Pero luego esa información se manda al robot de tierra, y el robot de tierra, para que veáis un poco las capacidades que empiezan a tener, que pueden cargar más cosas, pues tiene unos brazos aquí en los que es posible incluso tomar y hacer reconstrucciones 3D incluso de las plantas, ¿vale? Y analizarlas en detalle. Y ahí, por ejemplo, en este veis que tiene con el brazo robótico y es capaz incluso de hacer un análisis fino de lo que está pasando ahí, ¿vale? Y quería terminar, y así ya creo que no sé si me estoy pasando con el tiempo, que alguien me lo comente. Ya empieza a haber empresas de robótica que empiezan a levantar bastante dinero en rondas de financiación para la aplicación en la agricultura. No sé si habéis oído hablar de una empresa que se llama Carbon Robotics. Carbon Robotics tiene un sistema que se llama Laser Weeder. Y lo que veis aquí es un sistema que se engancha a los tractores y lo que hace es matar las malas hierbas con láser directamente. Tiene muchísimas cámaras y lo que hace es, lo pongo otra vez, lo que va haciendo es analizando, y aquí quizás no se ve, pero no, de forma precisa va echando el láser y manteniendo, por supuesto, lo que debe mantener. Y esto es un cacharro que se engancha, digamos, directamente a un tractor. No es un sistema autónomo tal cual, sino que tú siempre te vas con ello y así. Esta empresa creo que levantó, no sé si 100 millones en alguna ronda de financiación, pero empieza, lo que quiero decir con esto, bueno, ya sabéis que John Deere lleva teniendo tractores autónomos hace tiempo, pero está viendo cada vez se ve que hay un nivel de inversión cada vez mayor en lo que es la robotización en el caso de la agricultura. Entonces, bueno, quería daros un poco, digamos, como conclusión de mi charla, tecnologías más cercanas a la IA física, que creo que puede tener más, en lo que es en el campo, pues más impacto. Como las universidades tenemos, y esto lo pediría, tenemos colaboraciones con empresas, estamos acostumbrados a hacer eso, podemos con eso analizar lo que podría ser, y cómo en muchos otros sitios también están apostando por esto en el campo digamos, de la agroalimentación, porque, bueno, creemos que puede ser un poco el futuro y estamos un poco aquí para ayudar, ¿vale? Así que con esto concluiría mi presentación. Muchas gracias. Uy, perdón. Perdonad, ¿no? Que tengo que terminar con agradecimiento. Sí quería decir una cosa, fijaos, esto es un minuto. Esto precisamente es la charla famosa de Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, que se ha oído hablar mucho de ello, en el CES, el Consumer Electronics Show y decía que el futuro es Physical AI. Nosotros los robóticos nos reímos un poco porque Physical AI es lo que ya llevamos teniendo mucho tiempo, que es la robótica. Pero es verdad que se refiere a robots generales, que no se dedican a una única tarea, que pueden operar en sitios más variados y realizar tareas más variadas, como algunos de los robots que estáis viendo aquí, que empiezan a tener esas capacidades cognitivas.
Y bueno, simplemente agradecer a la financiación tanto de la parte pública, de la Comisión Europea, la Junta, el Gobierno de España, el CTA, CDETI, y también las empresas que he mostrado aquí, desde Honda Research en Japón, bueno, todas las empresas que habéis visto aquí, algunas más que no he podido contar, y agradecer también a gran parte de este trabajo a mi grupo de investigación de allí que tenemos en la UPO, que es realmente los que hacen el trabajo del día a día, ¿vale? Perdona, ahora ya sí termino, ¿eh? Muchísimas gracias.